Si, si nosotros tuviéramos que pedirle un consejo al apóstol Pablo, yo creo que él nos daría este consejo: olvido el pasado y miro lo que tengo al frente. Y ese es el mejor consejo que Pablo escribe en sus epístolas para que la iglesia tenga un poco de estabilidad. La iglesia está inestable por muchas razones y este consejo que el apóstol Pablo nos da en Filipenses nos dice que tenemos que olvidar el pasado, tenemos que soltar algunas cosas pesadas. Y no es fácil soltar las cosas pesadas. Unos hemos tenido infancias muy difíciles, hemos tenido adolescencias bastante complicadas, hemos tenido una juventud bastante compleja, por decirlo así. Y a lo largo de la vida hemos ido acumulando cargas en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual. Y andamos a veces con unas maletas tan pesadas que no nos deja vivir, no nos deja fluir en lo que Dios nos ha mandado hacer, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana. Son maletas tan pesadas que siempre cuando miramos el día que cogimos esa maleta, nos sentimos deprimidos, tristes y a veces angustiados, y hacemos reclamos al Señor como que: Señor, ¿por qué me tocó vivir así? ¿Por qué tuve un padre abusador? ¿Por qué, por qué no viví con mi papá? Esta era una de las preguntas que yo tenía. Yo no viví con mi padre nos abandonó, me abandonó antes de que yo naciese, no conocí lo que es un amor de padre, un abrazo de papá. Y cuando se celebraba el Día de las Madres en el colegio era todo bonito, pero cuando celebramos el Día del Padre era un día más, porque no sabía lo que significaba ser padre. Y yo andaba con mi maleta cargada y pesada en la vida, que no me hizo disfrutar mi adolescencia, porque en mi adolescencia lo que afloró fue el rechazo a mi padre. Entonces anduve con una maleta muy pesada, con un rechazo tan voraz a mi padre, que no podía ser feliz, que no podía ni siquiera tener libertad, que no podía ni siquiera avanzar en las cosas de la vida. Y cuando, a ver, apaguen ese celular, por favor. Y cuando estuvimos en un momento difícil, la única que representaba padre y madre era mi mamá, ¿verdad? Y era muy complejo poder soltar esa carga. Luego, el abuelo mío era el que me criaba, el que me educaba, el que me dio la imagen de padre, mi abuelo. Y mi abuelo creo que tenía unos 55 a 56 años o un poco más, no lo sé. Así que un día me voy de viaje a Huancayo a ver a mi verdadero padre, a mi padre biológico. Y en esos tiempos no había ni WhatsApp, no había teléfono, no había celular, no había nada. Con las justas creo que se enviaban unos telegramas y se enviaba a la radio por si acaso la persona que está en el otro lado del Perú o en la sierra escuchase. Se utilizaba mucho radioprogramas, mandaban telegramas. Pero qué sé yo, ¿quién va a estar escuchando a las 4 de la mañana radioprogramas? Estamos durmiendo todos. Y cuando pasan las vacaciones, yo vengo y resulta que el que me dio la identidad de padre, mi abuelo, al cual yo dormía con él, al cual le decía papá, cuando yo vengo de viaje de Huancayo a Lima, encuentro a toda mi familia en un mar de llanto. Todos estaban llorando, esperando a ver cuál era mi reacción. Y se acerca el hermano de mi madre y me dice: sobrino, el abuelo está muy mal, está grave. Y en mi mente de niño, porque creo que tenía entre 10 a 11 años, en mi mente de niño yo decía: pero ¿por qué si yo lo dejé bien? Yo lo dejé trabajando, yo lo dejé en la casa, estuvo bien ahí. ¿Qué mal le puede haber dado? ¿Qué enfermedad le puede haber dado de que él estuviera tan mal? Y luego me dice: el abuelo está enfermo, está muy grave, está en el hospital y quiere verte. Y yo no tenía palabras, no había argumentos para poder expresar. Era un shock, es como que
que la información venía tan rápida, pero no podía procesarlo en mi mente. Yo no atinaba ni a llorar, ni a poner cara de, no sé, me quedé en shock. Y cuando ya mi tío me iba dando la noticia de a pocos, él me dice, el abuelo ha muerto. Y allí es donde yo rompo en llanto. Yo recuerdo muy bien, rompí en llanto y solamente lloraba y lloraba. Y cuando llego a la casa de mi mamá, donde supuestamente ahí había muerto mi abuelo, el abuelo ya no estaba. Ya había pasado 5 días desde que lo habían enterrado. Bueno, yo creo, y analizando la vida, yo creo que Dios no me permitió vivir esa etapa tan difícil de la agonía de mi abuelo. Porque si bien es cierto, mi abuelo estaba sano, estaba normal, de pronto un día tomó la determinación de quitarse la vida. Tomó un veneno y se suicidó. Entonces, yo no he visto ningún sufrimiento de él en la cama, vomitando o colapsando. Yo no pude ver eso. Pero mi hermana que me sigue a mí, Gladys, sí vio todo eso. Vio cómo él vomitaba, cómo él se contorsionaba. Y no sé, por alguna razón, tal vez ella sea más fuerte que yo o Dios no lo sé. No sé, hay preguntas que no tienen respuesta y que tal vez nunca la van a tener. Y cuando yo me entero de todo esto, resulta que mi abuelo había sido salvado por un lavado gástrico, pero lo trajeron a casa y apenas tuvo la oportunidad, otra vez tomó veneno y lamentablemente no lo pudieron salvar. Y yo cargué con esa maleta de una pregunta de por qué mi abuelo tomó esa determinación de quitarse la vida. Nunca supe y nunca tal vez lo sabré, ¿verdad? Pero empecé a arrastrar una maleta de reproche a no sé qué. Y era muy difícil poder andar liviano en la vida con una maleta tan dura y tan pesada. Y no sabía cómo expresar, si bien es cierto, yo lloré, yo nunca le dije, abuelo, ¿por qué me dejaste? Un día no le dije nada de esas cosas, yo no me bloqueé en ese mundo, totalmente me bloqueé. Hasta que pasaron los años, creo que pasaron unos 10 o 15 años desde ese evento, cuando yo ya era un adolescente o un joven, creo. Estaba escuchando en la radio una música. Yo nunca pude expresar el dolor que sentí por la muerte de mi abuelo, solo ese día. Después me olvidé, nunca más lloré. Pero yo llevaba una maleta muy pesada. Yo le preguntaba al Señor por qué. Y los por qué, cuando le preguntas al Señor, nunca siempre tienes una respuesta. Siempre a veces Dios permanece en silencio, pero Él siempre te va a responder. Así que pasaron esos 15 o 20 años, creo, no lo sé. Estaba escuchando en la radio, en esos tiempos donde la radio era el pan de cada día, es como el WhatsApp o las redes sociales de hoy. Tú escuchabas tu radio. Yo no me di cuenta en qué momento y en qué hora, pero de pronto empieza a sonar una canción. Y empieza a sonar con un piano muy bonito y decía, te vi hacer tus maletas y entre ellas ibas guardando la foto de la abuela, tu bufanda, unas zapatillas y una camisa o algo así. Y de pronto le pongo atención a la letra. Y era el famoso cantante Manolo Galván. Y decía así, te vi hacer tus maletas y allí, y de pronto decía, ¿por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te fuiste de casa? Dime, abuelo, que yo no lo entiendo. Y yo paré las antenas y empecé a llorar, y 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 a llorar. Y cuando la canción termina, esa canción dice, abuelo, si tú te vas de casa, llévame donde tú vayas. Y yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba. Era como que el Señor me hubiera dicho, ¿sabes qué? Dame la maleta que estás llevando y déjamele llevarla yo, porque tú no vas a poder. Tú en la vida vas a vivir frustrado, vas a vivir cansado, vas a vivir agotado espiritualmente, porque nunca entendiste por qué tu abuelo se quitó la vida. Y en la vida nosotros andamos por la calle en nuestra vida cotidiana con semejantes maletas.
Nos acordamos de lo que hemos vivido en nuestra niñez. Nos acordamos de lo que hemos vivido en nuestra adolescencia. Hay gente, mis hermanos, que tenía dinero cerca de mi casa. O sea, a vecinos que tenían dinero. Y uno tenía escasez. Habían días donde no había para comer. El abuelo era el que trabajaba. Mamá no trabajaba. Entonces ya se imaginan que el ingreso a la casa se cortó de un solo porrazo. Mi madre nunca pudo encontrar un trabajo estable para poder darnos de comer. Y entonces ahí empieza otra maleta, la maleta de la escasez. Porque yo renegaba, porque mis compañeros en clase tenían sus libros y yo no lo tenía. Porque no tenía dónde comprar, no había dinero en casa para comprar. Mi padre, el gran ausente de la vida, él era rico, millonario, trabajaba en Electroperú, ganaba mucho dinero, pero al menos a mí no me mandaba lo que debía mandarme. Entonces yo pasaba mucha escasez, mucha necesidad, y empecé a llevar otras maletas y empecé a renegar de la vida. Yo no sé en qué momento empecé a cargar otras maletas tan pesadas que cuando yo conocí al Señor, si bien es cierto, Dios me dijo, entrégame las maletas, solo que yo no supe descifrar esa palabra, entrégame las maletas. En la Biblia hay una palabra que dice, venid a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero ese es un lenguaje, como quien dice, de antaño. Si esa palabra se escribiera hoy, diría, vengan a mí todos los que están con cargas pesadas en su espíritu y en su alma y entréguenmela, que yo les voy a hacer descansar. Yo leí tantas veces esa parte de la Biblia y nunca lo entendí hasta el día de hoy. Y a lo largo de la vida he ido liberándome de maletas, de cargas, de pesos que no me permitían salir adelante. Y así nosotros andamos por la vida con unas maletas tan pesadas. A veces la iglesia sirve de tregua. Es como que vienes con tu maleta y por 2 horas la dejas ahí, ¿verdad? Alabas al Señor, lloras, disfrutas la presencia, pero luego te vas con tu maleta otra vez a casa. Y entonces amaneces cansada o cansado. A pesar de que duermes tus 8 horas o 15 horas o 20 horas, te levantas cansado o cansada. Porque sabes que hay una deuda que pagar y no sabes cómo afrontar eso. Sabes que tus hijos, el padre de tus hijos nunca fue responsable y tienes que asumir esa responsabilidad y estás cargando una maleta. Hay gente que viene a pasar terapia conmigo y cuando ingresamos en su vida, cuando rebuscamos en su vida, resulta que tienen un rechazo o un rencor hacia una pareja que hace 30 o 35 años le fue infiel. Y ellos lo recuerdan como si fuera ayer. Y la carga es demasiado pesada y no la pueden dejar al Señor. Es demasiado pesada. Entonces dejamos la maleta ahí en la puerta y cuando termina el culto nos llevamos esa maleta otra vez a casa, ¿verdad? Entonces hay gente que están tan enojados con sus padres de cosas que hicieron por allá por los años 80, 90. Yo he escuchado gente que me decía, por los años 70 mi padre me hizo esto. 70. Estamos hablando del año 70, 80, 90, 2000, más de 50 años cargando una maleta de amargura, de dolor y de resentimiento. Pero nosotros, por ejemplo, con mi hijo hacemos unos videos en casa. Lo hacemos como quien dice en bruto. Y él tiene unos programas para editar. Y él empieza a sacar lo que no está bien que salga al YouTube, ¿verdad? No está bien. Entonces empieza a cortar esto, empieza a cortar acá. O en unos casos muy particulares donde él anula la voz que estuvo mal dicha y yo monto otra voz, la adecuada, pero tú en el video no lo notas. Eso se llama edición. Y el Señor, en cierta forma, utilizando esas frases actuales, el Señor lo que nos pide es editar nuestras vidas, editar la parte que no nos gusta. ¿Saben?
Así como yo le cuento esta experiencia de la niñez que fue muy traumática para mí, también tengo, si yo quiero y editar mi vida, tengo momentos muy felices de mi niñez. En la niñez tú no te preocupas por la comida o por la bebida, te sientas a la mesa y sabes que ahí va a haber algo. Tú no sabes cómo lo consiguió tu mamá, con el esfuerzo, no lo sabes, tú te vas a sentar a la mesa y ahí va a haber pan. Entonces, como le decía a Guido ayer, en la reunión que él tuvo, hay una canción que siempre yo lo tomo como marco, así como para dar un ejemplo. La famosa canción del Cholo Berrocal. Quisiera que volvieran los días de mi infancia para vivir alegre y sin preocupación. Y entonces dice, creo que dice, pero esos días jamás han de volver, ¿verdad? Y eso es lo que a veces yo hago, edito mi vida cuando yo entro en una depresión. Entonces me acuerdo de las cosas bonitas que hacía en mi niñez. En mi barrio no es como es hoy, había mucho campo. Y cada domingo habían festivales, habían quincanas. Yo era de 9 a 10 años y a mí me gustaba estar entre la gente porque era un ambiente festivo. Era un ambiente agradable. Y en ese tiempo, cuando yo quiero recordar esas épocas maravillosas, escucho música de aquel tiempo. Escucho música que sonaba en esos días. Y de pronto, así como me ven como pastor y que ministro y toda cosa, de pronto me veo poniendo la canción de los Yungas, ¿no? La canción de los Yungas, donde dice, creo que dice, yo también tengo mis penas, tarararararana, tatararararana, somos más felices, sabemos. O sea, los pobres también tenemos. En ese tiempo sonaba esa canción. Y yo me voy con esa música y cierro los ojos y allí estoy jugando con mis amigos. Y luego aparecían otras canciones como la de los Ecos, tan bonitas aquellas cumbias, ¿no? Por favor, tarán, tan, taratán, tan, tan, taratán. Esa música sonaba en mi niñez. Y cuando yo ya quiero estar un poco más actualizado y quiero profundizarme un poquito de mi adolescencia, empiezo a escuchar las canciones de los Bee Gees. Y donde había un concurso de bailes y todo, John Travolta, ¿verdad? Había el John Travolta y todos ahí estábamos, toda la mancha de todo el barrio, cada uno exponía sus bailes. Y yo recuerdo esa época, es la época de la tierra, de los trompos, la época donde pasabas tiempo en la calle y tu mejor amigo era la tierra. Era la tierra, nos revolcábamos y veníamos un desastre a la casa. Y teníamos que bañarnos como gatos porque no había agua. No había agua y teníamos que estar ahí haciendo malabares. Entonces puedo editar esas partes feas de mi niñez. Puedo editar y disfrutar de ellas. Puedo disfrutar de aquellos momentos tan deliciosos que pasé en mi niñez, a pesar de las cosas tan duras y pesadas que en el otro lado de mi historia estuve viviendo. Al margen de que viví momentos muy difíciles, pero también viví momentos de libertad. Una libertad total y plena en esos tiempos. En esos tiempos nos dejaban en la calle y no había peligro. Y yo recuerdo que no teníamos televisión en casa. Así que un vecino tenía una televisión grandota y todos los chiquillos del barrio que no teníamos televisión nos parábamos como moscas en su ventana a mirar la tele. A mirar la tele. Y mi amigo que vivía en la casa adentro con sus hermanos mirando la tele, era la cosa de locos. Veíamos Ultra 7, Ultraman. Ustedes no saben de qué estoy hablando. San Cuocay. ¿Alguien ha visto San Cuocay? Sí, San Cuocay. Percy, él es el que manejaba la nave. San Cuocay. ¿Verdad? Veíamos todo eso. Pero puedo rescatar las cosas bonitas si es que las edito. Puedo rescatar el abrazo de mis tíos que me daban cuando me consolaban por la muerte del abuelo. Puedo recordar esos momentos tan agradables cuando te apapachaban,
Cuando tíos que ni en tu vida ibas a pensar que te iba a dar un abrazo, te agarraban la mejilla y te decían, hijo, sigue adelante, tú lo vas a lograr. El abuelo está en un mejor lugar. Claro, había palabras de consolación y todo lo demás. Y esas cosas a veces, esas maletas tan difíciles, tan pesadas, no nos ha permitido seguir adelante porque nos sentimos heridos en la vida, ¿verdad? Y son tan pesadas que nos drenan emocional y espiritualmente. En España, mis queridos, hay un concurso anual de escritores, pero son escritores fuera de lo común. Son escritores que presentan sus obras en base a ciertos requisitos. Y cierto año hicieron un concurso de cartas de amor. El premio era, creo que si no me equivoco, 100.000 euros. 100.000 euros. Pero la carta de amor tenía que ser real. O sea, el escritor tenía que buscar cartas de amor. Por toda España, por toda Europa, no lo sé. Pero tenían que presentar una carta real. Una carta de amor real. O que tenga que ver con los sentimientos. Y se presentó un hombre, ¿no? Un escritor presentó una carta que es real. Y he querido compartirlo esto. La carta dice así, y que le escribe a su ex esposa que va a ser en pocas horas. Dice así: estimada Cristina, ayer recibí una carta de tu abogado donde me invita a enumerar los bienes comunes con el fin de comenzar el proceso de divorcio. A continuación, le dice este hombre, te remito dicha lista de los bienes que, como verás, las he dividido en 2 partes. Dice, básicamente, una, con las cosas que nuestros 5 años de matrimonio nos ha dejado y que me gustaría quedarme. Este hombre está a punto de divorciarse y hace una lista. Y ustedes van a escuchar la lista que hace. Dice así: cosas que deseo conservar, le dice. Esta carta es real, hermano. Esto no es un invento de un escritor. Esta carta es real. Dice, cosas que deseo conservar. Dice, número 1, la piel de gallina que salpicó mis brazos cuando te vi por primera vez en la oficina. Número 2, el leve rastro de tu perfume que quedó flotando en el ascensor esa mañana cuando nos encontramos y no me atreví a dirigirte la palabra. Con eso me quedo, dice. Me gustaría quedarme con el movimiento de cabeza cuando aceptaste a cenar por primera vez conmigo. También me quedo con la mancha de rímel que manchó mi almohada cuando por fin tuvimos nuestra luna de miel. También me quedo con la promesa que yo sería el único que besaría la constelación de pecas que tienes en tu pecho. Miren qué romántico el tipo. Me quedo con las horas que pasábamos hablando, mirando a la luna, besándonos y mirándonos en silencio. Me quedaré, si no te molesta, con las horas que pasé soñando, pensando en ti. Y estas son las cosas con las que tú te puedes quedar, le dice así. Las cenas en silencio, interrumpidas por los cubiertos, pues ya no teníamos nada que hablar. Con eso quédate tú, le dice. Quédate con los besos obligados que me dabas, cuyo ingrediente principal era la rutina. Quédate con el sabor agrio de los insultos, de los reproches que tú me dabas. Quédate con la sensación de angustia cuando al estirar mi mano por la noche y descubría que tu lado de la cama estaba vacío, pues tú te quedabas hasta tarde navegando en el Facebook con tus amigos ocasionales. Quédate con las náuseas que tenía en mi garganta cada vez que notaba un olor extraño en tu ropa. Quédate con el cosquilleo de mi sangre torturándome cada vez que te encerrabas en el baño hablando por teléfono con él. Quédate con Alan y Cecilia, los nombres que nos gustaba para nuestros hijos, que por lo que veo nunca lo vamos a tener.
Con respecto al resto de los objetos que hemos adquirido y compartido durante nuestro matrimonio, casa, carro, muebles, quédatelos todos. Al fin y al cabo son solo eso, objetos. Afectuosamente, Roberto. La carta es impresionante, pues aunque se están divorciando y aunque ella le ha sido infiel, él decide quedarse con lo bueno que ha ocurrido en esta relación. Edita la versión mejorada de su película y a ella le da la versión mala de la película. Y este hombre lo edita muy bien, aunque esta relación se está acabando y 5 años de matrimonio algo bueno tuvieron que traer. En la Biblia, mis queridos, hay un hombre que se llamaba Amán. ¿Han leído ustedes la historia de Amán en el libro de Esther? Este hombre tenía 10 hijos, era multimillonario. Y él dice así textualmente: de nada me sirve tener todo lo que tengo, no me sirven los 10 hijos, no me sirve nada de nada, si cuando yo veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, mientras yo lo veo ahí, de nada me sirve lo que yo tengo. Este judío Mardoqueo no se había inclinado ante Amán y le llenó el corazón de amargura, de odio, de desprecio y de dolor. Y este Amán hace una horca ahí, y este Amán era tanto su repudio que le tenía y estaba tan amargado en la vida que no le importaba el dinero que tenía. Él quería haber muerto a Mardoqueo. Pero las cosas se le van en contra y él ahí termina siendo ahorcado en su propia horca, él y sus 10 hijos. Sus 10 hijos. Mis queridos, el hombre de la carta supo editar muy bien su vida. Él pudo haber contrademandado, y esta carta es real, por eso es que ganó el premio de los 100.000 euros. Esta carta es real. Este hombre pudo haber llenando el corazón de rencor, de odio por la infidelidad de la esposa y pudo haberlo batallado legalmente. Él dijo: no, voy a editar la vida, me olvido de esta maleta y voy liviano por la vida. Ando tranquilo, me voy. ¿Y para qué voy a acabarme la vida con una mujer que estuvo conmigo 5 años, que al final la relación está irremediablemente rota? Pero voy a rescatar a ver qué de bueno me dio en estos 5 años de matrimonio. Y edita esta carta espectacular. Él se queda con lo mejor que le dio ella y a ella le deja con lo mejor que le dio también ella, lo peor. Y este judío Amán, por el odio que le tenía a Mardoqueo, termina la historia de este hombre muerto, ahorcado en su casa, y sus 10 hijos también ahorcados. Mi querido, mi querida, cuando la amargura, el odio, el dolor se vuelve una maleta tan pesada, tu familia tiene consecuencias. Porque tú no puedes sonreír. Porque uno no puede sonreír. Y los hijos ven a una mamá o a un papá siempre amargado, siempre intolerante. Entonces el hijo dice: yo nunca voy a ser como mi padre o nunca voy a ser como mi madre. Y adivinen qué, cuando llega la edad del padre o de la madre, el hijo es igual que él. Y en algunos casos llega tan fuerte la amargura que esa familia termina destruida porque no supieron soltar las cargas, esas maletas pesadas que arrastramos en la vida. No podemos soltar las cargas. Esa pareja que te dejó, algo bueno tiene que haber tenido en la vida de alguien. Si tú rebuscas en ese pasado, vas a encontrar algo bueno. Tal vez ese algo bueno, lo único que sea son los hijos que te dejó con él. Pero no puedes transmitirle esa carga pesada que hoy estás llevando. No le puedes transmitir a tus hijos. Tú tienes que decirle a tus hijos si son pequeños: y papá, ¿por qué no está? Qué sé yo, la vida nos mantuvo así, pero ¿sabes qué? Vamos a salir adelante. Y mira mi sonrisa, hija o hijo, mira mi sonrisa, vamos a lograrlo. Es más, si eres creyente,
Si eres cristiano, los tres vamos a salir adelante. Tú, yo y el Señor. Pero entrego, Señor, esta carga pesada que me ha arruinado la vida por 20, 30, 40 años. Gente que no quiere soltar sus maletas. Y en lo más profundo de su corazón hay rechazo, hay dolor, hay amargura contra aquel hombre o contra aquella mujer. En este caso de este hombre, tuvo toda la oportunidad para crear amargura contra su ex esposa. Y él edita, hace en la isla de edición, ahí edita todo. Y dice, yo le doy a ella, pero me quedo con esto. Lo material le importa un pepino. No estaba pensando en lo material. Él estaba pensando en las cosas buenas que le dejó esta relación. Y este Amán, por la raíz de amargura que le tuvo a Mardoqueo, arrastró a sus 10 hijos a la horca. Por ese odio inmesurado contra este judío Mardoqueo, llevó uno por uno, ahorcaron a sus hijos, uno por uno. Qué terrible que la amargura lleve a una destrucción de la familia. Hay hombres y mujeres que le hablan mal a los hijos de la ex o del ex. Tu padre fue un perro, un desgraciado, que tu padre me hizo esto, que tu padre me hizo esto. ¿Y cómo creen que el hombre o mujer que está escuchando, hombre, hijo o hija, va a crecer? Con odio, con amargura. Y su maletita ya está lista ya, arrastrando su maletita por la vida, arrastrando su maletita. Entonces yo sé que todos hemos pasado momentos difíciles, o una gran mayoría, pero tenemos la oportunidad de editar nuestra vida, de cortar lo que no nos gusta y empezar a recordar lo bonito de nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Y en el reino de los cielos Dios es especialista editando vidas. Por ejemplo, mis queridos hermanos, cuando abrimos el libro de los Hebreos en el capítulo 11 y vemos los héroes de la fe, de donde deriva el nombre de nuestra congregación, Héroes 21, es por los héroes de la fe, y 21 por el siglo, ¿no? Y ahí hay una lista de hombres y mujeres de Dios, por la fe fulano, por la fe fulana. Pero ahí está Moisés. Moisés era un asesino, mató a un egipcio y huyó durante 40 años. Era tartamudo, era tímido, que tuvo que llevar a su hermano Aarón a que se entreviste con el faraón. Era extremadamente tímido, tartamudo, era torpe de lengua. Pero quien figura en los héroes de la fe es Moisés, y no Aarón, es Moisés. ¿Y qué pasó? Que el Señor, ¿qué hizo? El Señor editó en los cielos la vida de Moisés y lo pone aquí. ¿Quién más está? El rey David. El rey David no tenía por qué estar en la lista de los héroes de la fe. Porque para empezar, David era mujeriego, era bígamo, era bipolar. Porque agarró a la mujer de Urías, eteo, y lo llevó y se acostó y luego ya viendo el pecado no sabía qué hacer. Debió correr al Señor y decir, he pecado. No. Él lo llevó, lo trae al tipo y le dice, ven, anda, goza con tu mujer, desgraciado. No quiso. Le dice, no, Señor, si mis hermanos están peleando, ¿yo cómo me voy a ir con mi mujer? No, y se durmió ahí. Lo emborrachó y aún así nada. Y lo tuvieron que poner al frente de la batalla y el Urías murió. David no debería estar ahí. ¿Y qué pasó? Pero la historia de David termina diciendo que era un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor editó su vida, así como la edita la tuya y la mía. ¿Ustedes creen que yo debería estar aquí? Pregúntele a mi esposa cómo soy o cómo era. Pregúntele a mis hijos. Yo debería ser apedreado. El Señor edita mi vida y me pone. Y el Señor no me ve como el hombre que un día cometió esto, cometió el otro. El Señor me ve como el pastor de Héroes 21 Carballo. Ya está.
El Señor me ve así porque Él allá hace en su isla celestial de la edición de la vida, saca esto, saca lo otro y te pone todo lo bueno. O sea, de todos esta gente, el que menos debería estar aquí es David, por todo lo que hizo. Y cuando Natán lo confronta y le pone ese Natán es un loco, le pone un ejemplo de las ovejas. Y conozco un hombre, le dice, que teniendo ahí, llegaron unas visitas y quería matar ovejas y se agarró las dos únicas ovejitas del que estaba al costado. Ah. Y David dice, monte en cólera todavía. ¿Y quién es ese? Dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, eres tú, tonto, eres tú. Eres tú. Él entra en sí otra vez. Él era bipolar en el sentido, o sea, en la psicología actual, David sería bipolar. Porque se olvidó de quién era Dios, de qué era el pecado. Él solo disfrutó su carne y tapó su pecado. Pero es que como quien decir, que no me vea nadie, pero se olvidó que Dios lo estaba viendo. Aún así Dios edita la vida de David, la edita. Y David dice algo, ese hombre merece morir y sus hijos también merecen morir. ¿Y no se le murieron sus hijos? Una rebeldía en la casa, el hermano viola a la hermana, Absalón se rebela, Amón muere, un desastre la vida de David. Pero está entre los héroes de la fe. ¡Qué locura! ¿Cómo es eso? Jacob también está entre los héroes de la fe. Jacob era mentiroso, era estafador. Le engañó a su papá forrándose los brazos con pelo de cabra. Ay, porque Saúl era peludo. Y él se forró así, se puso su ropa. Entonces el padre olía la ropa y le dio toda la bendición. No debería estar aquí, pero está aquí en esta lista. ¿Quién más? Gedeón era un cobarde. Estaba escondiendo su lenteja cuando los madianitas invadieron. Pero aquí está, y con 300 hombres derrota a los madianitas. Y está Ezequías. La historia de Ezequías me fascina. El rey Ezequías se ve rodeado, toda Judá, todos los sirios rodean y le dan un ultimátum: van a morir si no se rinden. Y esas cartas los llevan ante el templo y le dicen: mira, Señor, tus amenazas. Estaba lleno de miedo, estaba sitiado a todo lo que se ve ahora, algo así como lo que estamos viendo hoy, pero en ese tiempo no había misiles, no había tanques, no había nada de esas cosas. Y la Biblia dice que en una noche, el ángel del Señor mató a 185,000 sirios. Y cuando Ezequías se levanta, todo el campamento era un mar de sirios muertos. Y así libra el Señor a Ezequías. Pero se moría de miedo, era un miedoso. Y entonces nuestra vida ha estado llena de miedo, de temores, de fracasos. Y más han dado tan pesados. Y lo que Dios te necesita es que dejes esas maletas pesadas que no te sirven para nada, que te reenfoques otra vez en un mañana diferente. Nuevas son mis bendiciones, dice el Señor, nuevas cada mañana. El día de hoy se acaba, mañana es un nuevo día de esperanza, de paz, de tranquilidad, si es que tú pones esas maletas en el Señor. ¿Que todo va a ser felicidad y color de rosa? No siempre. Porque el Señor mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo tengo tantas cosas complejas en mi vida. No puedo deshacerme de un problema que me persigue desde que mi madre estuvo viva. Y le digo: Señor, no puedo más, estoy cansado con esto. Y tengo que dejar todas las noches esa maleta ahí. Y muchas veces tengo que llorar como niño diciéndole: Señor, yo no te pedí esta maleta. Yo no te pedí esta maleta, Señor. Este caso judicial me tiene al borde del colapso. Y encima
la recesión nos está pasando la factura. Y encima intervienen a nuestros clientes por un asunto de aduanas o de impuestos, y los pedidos se estancan. Y yo le digo, Señor, no, yo no te pedí estas maletas. Y tengo que venir todas las noches y dejar mis maletas ahí. Y muchas veces esas maletas, a veces en la mañana me levanto y veo, y digo, ¿y esto de dónde salió? Un montón de papel envuelto en moco. Porque a las 12 o a las 11 estuve llorando como niño y sonándome las narices, porque le digo, Señor, yo no te pedí esto. ¿En qué momento te pedí esto? No te pedí esto. ¿Ustedes creen que porque soy pastor y estoy aquí al frente con los muchachos y tenemos todo esto, la vida es color de rosa del pastor? No, también tengo cargas pesadas que las dejo en las manos del Señor todos los días. Si no, en este momento tendría un infarto, se me colgaría la cara, me daría una parálisis facial o cerebral, o la mitad de mi cuerpo se me paralizaría. Pero todas las noches voy y dejo mi carga y, Señor, aquí está, no puedo más con esto. Tú eres especialista diciendo que dejemos nuestras cargas, venid a mí los cargados, los que estamos tan cargados que ya no doy más, aquí están mis cargas. Y lloro y me quebranto y moqueo, y ahí sí, me levanto fresco, relajado, y al día siguiente cojo las maletas que la vida me da y en la noche otra vez se lo vuelvo a dar al Señor. No me quedo con ellas. ¿Por qué quedarse con maletas de la vida? Con maletas que vienes cargando 30, 40, 50 años atrás, 20 años atrás. No me vengas cargando con eso. Si nunca pudiste ser feliz con una pareja, pero recuerda, algo bueno tiene que salir de ahí. Algo bueno tiene que salir de ahí. Y si no te has casado y estás buscando una pareja por aquí, por allá, algo bueno saca de tu soltería. Por el amor de Dios, rescata lo bueno. Rescata lo bueno. No, nadie te va a controlar, nadie te va a decir, si eres mujer, caliéntame la comida. No, disfruta la soltería. Disfrútala. Dile, Señor, qué bonita es esta maleta. ¿Sabe? Algunos dicen, yo no puedo con la soledad. Si disfrutaran la soledad, encontrarían una delicia la soledad. Por esas cosas de la vida, nosotros tenemos un taller en un lugar y mi esposa tiene un departamento en otro lugar, ahí nomás a unos 50 metros. Porque tengo que recibir al personal a las 8 de la mañana, ella tiene que preparar el desayuno a mi hijo, y porque ya no hay sitio en el taller para vivir. Pero yo tengo que dormir ahí. Y adivinen qué, 9 de la noche ya estoy solo. 9, 10, 11 de la noche disfruto mi soledad y estoy conversando con el Señor. A veces hago vigilias ahí con la música. Digo, voy a decir a los muchachos de música para sacar este tema. Y resulta que ese tema ministra mi corazón y empiezo a llorar como sonso. Y cuando me doy cuenta son las 3 de la mañana y he pasado una noche con el Señor. Estoy solo y pensé a disfrutar mi soledad. Y seguramente mi esposa también disfruta su soledad ahí en el departamento. Y no es que estemos peleados, para nada. Cuando nos necesitamos nos apapachamos. Pero disfrutamos el estar solo. Y como hay gente que dice, yo no puedo con la soledad. No, la soledad me mata. Es tan rico disfrutar la soledad, pero estás ahí con el Señor, dejando tus maletas. No dejando que esa maletita se vuelva una maletota. Hay que editar nuestra vida, edítala, saca las peores partes de tu vida y quédate con las mejores. Porque, mis amados, el pasado no vuelve. El pasado no vuelve. Nunca, por nunca, de los jamases, el pasado vuelve. Tenemos el presente, que tenemos control en el presente y no sabemos el futuro. El pasado nunca va a volver. Y no vivamos quejándonos por lo que pasó, por lo que me hicieron, por lo que viví. Ya está, ya se fue. No va a volver nunca ese pasado. Nunca va a volver. ¿Ustedes creen que el rey David no quería volver a nacer y que no hubiese pasado lo que pasó con Betsabé, donde mató al esposo de Betsabé? ¿Ustedes creen que en su mente no hubiera querido otra vez retroceder el tiempo y empezar otra vez con eso? Pero no se puede. Entonces,
para que eso no sea una carga pesada para David, porque David decía: yo tengo en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu un hombre muerto. Yo he mandado matar a alguien para quedarme con su mujer. He mandado matar a alguien para quedarme con ella. No puedo volver atrás. Es más, el hijo que tuvieron de esa relación murió. Murió, él ayunó para que el niño vuelva a vivir. No, Dios se los llevó. Era tan pesada la carga para David que si el Señor no lo hubiera editado su vida arriba y terminaría su historia diciendo que él tenía el corazón de Dios, David se hubiera suicidado. Pero David, el rey David, hace unos salmos espectaculares. Pero aún en la agonía de su vida, tenía pequeñas raíces de amargura que en el último suspiro estoy seguro que Dios hizo una edición de su vida. Porque cuando estaba viejito, le dice a Salomón: ¿has oído de fulano de tal? No recuerdo el nombre. ¿Has oído lo que me hizo, hijo? No permitas que sus huesos bajen a la sepultura en paz. Destrúyelo. Mira ese consejo que le da Salomón. Tenía raíces de amargura el viejo, pero seguro en su momento Dios lavó ese corazón, porque la Biblia dice que termina diciendo que él tenía el corazón de Dios. Y luego en Ezequiel creo que dice que David volverá a ser rey en Jerusalén en el milenio. Imagínense la carga pesada que arrastraba el viejito. Pero estoy seguro que Dios le dijo: oye, David, tú con esa maleta no puedes entrar acá. Edita la vida, acábalo, perdona esto y listo. Entonces, hermanos, no podemos andar con esas cargas tan pesadas. Esas maletas que nos drenan nuestra alma, nuestro espíritu, nos drenan nuestra paz. Ya está, lo que pasó, pasó, ya está. Ya no hay vuelta atrás, no podemos cambiar el pasado. Tampoco tenemos control en el futuro, vivamos el presente. Por eso se llama presente. ¿Qué es? Hermanita, tu cumpleaños, te he traído este presente. Eso es el presente, un regalo. Hay que vivir el presente, disfrutarlo. Y si a lo largo de esa semana o de ese día empezaste a acumular carga tan pesada, ve en la noche y dáselo al Señor. Porque si te quedas con esa maleta al día siguiente, no vas a poder caminar en la vida. No vas a poder pensar en tener proyectos de vida, de trabajo, de inversión. Esa carga te anula, hermano, te anula. No te deja pensar en el futuro, no te deja pensar en un mañana, no te deja pensar en qué voy a hacer, cuál va a ser mi prosperidad. No te deja pensar nada, estás pensando: el desgraciado hace 30 años me engañó, el desgraciado hace 30 años me fue infiel, el desgraciado hace 30 años me dejó con 5 hijos. Y sigues pensando, trayendo una maleta de 30 años atrás. No puede ser. No puede ser. Nuevas son mis misericordias cada mañana y todos los días. Todos los días. Basta ya. Basta ya. Traigamos esas cargas pesadísimas a nuestro Dios. Yo creo que no te mereces. No te mereces esa maleta. No te mereces. Nadie se merece esa maleta. Nadie se merece esa maleta. Esa carga de la vida, no te mereces. Ya está, lo que pasó en la niñez, edita y saca las cosas buenas de la vida. Yo lo he hecho y se disfruta, mis hermanos. Disfruto mi niñez en mis recuerdos. Pongo la música que escuchaba y no me entristezco, me vuelve a mi tiempo de niñez, de trompos, de canicas, de tierra, de cometas. Edito esas partes feas donde no había comida, donde había escasez, donde mi madre lloraba, donde el abuelo se suicidó. Yo edito todo eso y sigo adelante. Y todas las cargas las dejo ante el Señor. Todas las noches dejo esas cargas ante Dios y me levanto fresco, aliviado, amado, sanado, curado y con ganas de seguir adelante. Porque si no, tiro la toalla y le digo: pastor Justo, ya está, no doy más como pastor, trae otro, ya está. ¿Usted cree que es difícil o es fácil tener una carga pastoral? Muy difícil, ya está. Y encima que la gente viene con sus problemas
problemas horrorosos. Cada historia es un mundo tan difícil de llevar. Cada historia. Mujeres abusadas por sus padres, por sus hermanos. Hombres abusados, golpeados por los abuelos, por los padres. Y que a veces cuando la gente nos está contando sus historias, uno empieza a llorar con ellos porque uno dice: wow, Señor, yo viví cosas así, pero nunca lo que él vivió o ella vivió. De verdad, cosas tan tristes que no cuentan. Y esa tristeza tengo que ir y dejarla al Señor, si no me hace mal a mí. Me hace mal a mí. Mujeres que tuvieron que vender su cuerpo para dar de comer a sus hijos. ¿Usted cree que es fácil contarle a alguien? Pastoras, esposas de pastor que tuvieron que vender su cuerpo por un puesto de trabajo, me lo han contado a mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Juzgarlas, criticarlas? No, ayudarlas a descargar esa maleta y que vayan en paz. Y que a veces sus esposos se enteraron de esa infidelidad y le sacan en cara todos los días. Yo te digo: ya está, hermana, ya está. Si Dios te perdonó, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué tu esposo saca? No sé, pastor, me lo saca en cara porque yo le fui infiel. Y quiere que se lo diga a mis hijos porque he traído la maldición. No, no te tortures así. Por favor, no te tortures así. Y tenemos que llorar con ellos. Gente, señorita, que me dicen: mi abuelo me quitó mi inocencia, me manoseó mi abuelo. Eso sí me destroza el alma, porque yo tengo 2 nietas que las amo con locura, por decirlo así. Y no es que las amo más que a Dios, sino que son mis princesas, son mis niñas. Y cuando mi nietita pequeña corre a mis brazos así: papito, y me besa, y yo, ¿cómo alguien puede dañar a un cuerpito tan fresco, tan puro? Mi abuelo me quitó mi inocencia. Y andan con esa maleta de tristeza, de carga, de dolor, de odio, de rabia. La rabia sale por sus poros. ¿Qué tengo que hacer? Amarlos, abrazarlos y conducirlos al Señor. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero el Señor me dijo: habla de esto. Dile que en mi presencia yo he editado la vida de ellos y de ellas. En mi presencia ellos son mis hijos y mis hijas amadas, en el cual yo tengo complacencia. Esa es la vida editada de Dios para ustedes. Cierran sus ojos y vamos a orar.